Bueno, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva sesión del grupo de las enseñanzas de Cartol en español, 8 de febrero de 2026. Hoy con un tema muy interesante, el ego y el cuerpo. Muy, muy interesante. Muy simple, pero muy interesante. Voy a poner a todas y a todos en silencio. Si alguien necesita hablar, ya saben, pueden activar su micrófono y hablar. Hay dos personas que no se han podido incorporar, sale uniéndose, pero no pasa nada. Vamos a darle un minuto a ver si su conexión está muy lenta. Bueno, a los que vienen llegando recién, las que vienen llegando, hola, hola, hola Francisca. Y empezamos a llegar al momento presente, a la hora. La invitación es que ojalá sentarse en donde estén con la espalda bien derecha, ir cerrando los ojos y vamos a respirar profundamente 3 veces. Después de respirar profundamente 3 veces, empezamos a conectarnos con nuestro cuerpo, partiendo primero por la respiración en nuestro pecho, llevando nuestra atención a cómo el pecho se expande y se contrae con cada inhalación y cada exhalación. Simplemente observarlo. Respiro sin controlar, sin forzar. Me voy sintiendo como mi pecho, mi espalda, toda la zona alta del tronco se expande y se contrae con la respiración. No estoy forzando nada. La respiración ocurre por sí sola. Yo simplemente observo. Observo que además de expandirse mi pecho, el abdomen también se expande y se contrae con la respiración. Salvo que yo esté forzando, pero si me relajo y dejo que la respiración ocurra, tanto el pecho como el abdomen se mueven al ritmo de la respiración. Voy incorporando otras partes de mi cuerpo, puedo incorporar los brazos y las manos. Voy conectando entonces mi tronco, mis brazos, mis manos dentro de mi percepción. Siento los hombros, los brazos, las manos, el pecho, la espalda, la cintura, el abdomen. Y sigo incorporando caderas, piernas. Empiezo a recorrer mi cuerpo, observando cada rincón, cada articulación, piernas, brazos, cabeza. Empiezo a llenar mi cuerpo con mi percepción sensorial.
toda mi cabeza, mis hombros, mis brazos, pecho, todo el tronco, caderas, piernas. Y voy siendo consciente que mi mente comenta, opina, se pregunta y voluntariamente le quito la atención a lo que diga mi mente y la dirijo nuevamente a mi cuerpo y a mi respiración, sin esperar nada, sin apurar, sin pretender lograr nada, solo observar. Observo que mi cuerpo está aquí. Siento que mi cuerpo está aquí en este momento. Tengo la experiencia de sentir mi cuerpo ahora. Observo esa experiencia y siento que además de mi cuerpo hay una presencia indescriptible, una sensación de estar vivo, de estar viva aquí. Siento la vida en mi cuerpo, vibrando en este momento. Descanso en esa sensación de vitalidad y si pasan pensamientos, los dejo que pasen como nubes que van y vienen. En cada inhalación y en cada exhalación me conecto con la vida que estoy experimentando en este momento. Estoy viva, estoy vivo, puedo decir mentalmente o en voz suave, estoy viva y sentir, estoy vivo, siento la vida, estoy aquí, siento mi cuerpo y siento la presencia que va más allá del cuerpo y observo esa presencia que soy, que no tiene forma, pero sé que estoy aquí, sé que soy. Todo el resto lo puedo dudar, pero observo que estoy aquí. Observo esa certeza y esa presencia no tiene forma, no tiene tamaño, no tiene color, pero sin embargo soy consciente de ella. ¿Qué es?
me pregunto y observo. ¿Qué es esa presencia? Si aparecen pensamientos, me conecto con la respiración y vuelvo a observar. ¿Qué es eso que está aquí, más allá de los pensamientos, más allá de las sensaciones? ¿Qué es? Observo sin esperar respuesta. Soy consciente de esa presencia y descanso en eso. Soy consciente de que los pensamientos vienen y van cambiando. Aparece uno, otro, pero si respiro, se van. Pero esa presencia está siempre ahí. No cambia, no se mueve. ¿Cómo se siente esa presencia? ¿Cómo sé que estoy aquí? Pregúntate. ¿Cómo sé que estoy aquí? Sin responder, solo siento. ¿Cómo sabes que estás aquí? ¿Cómo se siente estar aquí? Puedes no estar aquí. Trata de quitar esa presencia que no esté. Tampoco sirve si te vas, porque si te vas, vas a seguir estando aquí. Donde sea que vayas, estás siempre aquí. Esa presencia siempre está. Obsérvala, siéntela, silenciosa, estable, permanente, omnipresente, inalterable, sin principio, sin fin. Respira y siente. Quédate con esa presencia todo lo que puedas. Respira profundamente 3 veces.
Y sin apurarse empieza a volver, a abrir los ojos, ponerte nuevamente derecha, derecho. Si es que, como yo, te ladeaste un poco. Nos preparamos para ver el video. En el video Edgar hace algunas indicaciones en algunos momentos. Traten de experimentar eso a lo que él va a estar apuntando. Bueno, voy a compartir la pantalla.
Buen video. Bueno, les doy la palabra. ¿Reconocieron el ego? ¿Lo pudieron ver? ¿A quién no le ha pasado, no? Esto que comentaba de sentirse disminuido cuando algo bueno le pasa a alguien más. Ese es el ego, una de las muchas formas. Francisca, tienes la mano, sí. Habilita tu micrófono, sí, Sí, ahí sí. ahí, Sí, hola. hola. Estaba escuchando y me estaba identificando tanto con la señora, pero no en la apariencia física, no, en eso no, el ego no juega tanto en contra mía. Yo trabajo ahora en un trabajo temporal que es recolectando fruta y me pasa muy frecuentemente que hay una persona, que es una chica joven, que recolecta más que yo y yo estoy sacando fruta, recolectando fruta y estoy pendiente de cuánto está recolectando ella. Y ella es muy buena por ser joven y porque naturalmente es buena. Yo soy más vieja, empecé tarde en esto, entonces no tengo esa motricidad fina para ser rápida. Entonces, ella siempre me gana y me molesta mucho. ¿Por qué me molesta que ella me gane? No sé, y hago ese ejercicio. Yo digo, pero ¿por qué me molesta que ella me gane? Y estoy recolectando fruta rápidamente y estoy pendiente de cuánto está sacando ella. Y yo pienso, oh, pero ¿por qué estoy cayendo en este juego? Si lo único en lo que yo me tengo que concentrar es en mi producción. Y cuando hago ese ejercicio, y yo digo, ya, ¿cuánto es la producción mía que tengo que hacer hoy día? Ya, por poner un ejemplo, 40 kilos. Ya, ¿cuánto llevo? 30 y me queda una hora. Ay, sí puedo hacerlo otros días, ya. Y me relajo con eso y automáticamente ella desaparece de mi pensamiento. Y digo, si lo único que te tiene que importar a ti es tu producción, no tienes que estar pendiente de ella. Todo eso lo estoy pensando, no lo estoy verbalizando. Pero, y cuando hago ese ejercicio, lo único que te tiene que importar es tu meta, como que me libero, me relaja, quedo más libre, como dice él, y todo se vuelve más simple y puedo disfrutar, el sacar fruta y de repente como que todo desaparece, ya. Pero ese ejercicio lo tengo que hacer varias veces porque es muy, eh, muchas veces las que estoy pendiente de ella y cuando me descubro estando pendiente de cuánto hacen los demás y no lo que yo estoy haciendo, vuelvo de nuevo, tengo que hacer el ejercicio y digo, ya, pero si lo que interesa es lo que yo hago y ya me relajo. Pero es muy frecuente eso de que estar pendiente de cuánto hacen los demás y dejar de concentrarme en lo que yo estoy haciendo. Lo tengo que Que hacer el- muy a menudo. es que el patrón está instalado todavía. En el fondo tú estás, acá que dice Agustín, te rindes al hecho de compararte y sentirte inferior. Sí, bueno, a todos nos pasan, a ti te pasa en Sí, el trabajo, sí, es porque el patrón sigue instalado. Si te sí, yo tengo fijas, que estar batallando con él todo el tiempo. Cuando por lo eso, porque reconozco, batallando con él. entonces tienes que empezar, como dice al final toda la última parte del video Eckhart, a lo que él apunta es, encuentra esa esencia de tu ser que está más allá de todos los patrones. Entonces, tú el patrón lo empiezas, ya lo estás observando, ya diste un paso, lo observas, lo ves, lo ves. Es como la niña que estaba haciendo la pregunta. En el fondo ella se da cuenta que Sí, se compara con otras mujeres y es y, s- cansador, de verdad y que es muy se cansa, cansador. pero Sí, no sabe qué hacer con el patrón, porque el patrón está instalado, está funcionando en automático. Entonces, la forma de ir más allá del patrón, porque el patrón comparativo, este es un aspecto solo del patrón comparativo el que mostró el video, tú estás mostrando otro que es parecido, ¿ah? Es parecido de cierta manera, pero el patrón de comparación nosotros lo tenemos absolutamente instalado porque como dice bien en el video Eckhart, es uno de los mecanismos favoritos que tiene el ego para fortalecerse, que es la comparación. Entonces, la forma de ir más allá del nivel de conciencia en donde operan los patrones egoicos es ir a la enseñanza que siempre nos apunta Eckhart, a la esencia de tu ser, conectarte con la esencia de tu ser, con quien tú eres en esencia, porque ahí ya no tienes que pelear con el patrón porque el patrón no opera. Entonces,
Si ya lo puedes ver, entonces ya estás preparada para, te doy Un tip. un tip, ¿sí? Un tip más, que en algún momento lo hemos comentado. El patrón puede servirte de punto de apoyo para ponerte incluso más presente. Lo puedes usar como un punto de apoyo. En el fondo, estoy viendo el patrón, me estoy dando cuenta que está operando el patrón, me estoy comparando, me estoy sintiendo incómoda por esta comparación. Sí, Por me lo estoy sintiendo. tanto, por lo tanto, es una alarma que me está diciendo hora de ir a la conciencia, ir a la presencia, ir al momento presente, ir a mi esencia, ir a esa dimensión profunda. Y en la medida que eso empieza a volverse más real, por decirlo así, a fluir más en ti, el patrón se empieza a debilitar. Entonces ya no tienes que estar peleando incansablemente contra el patrón, porque el patrón va a seguir instalado porque opera en el nivel de conciencia egoico, opera en un nivel de conciencia inconsciente. Entonces, como estamos en este momento, la humanidad está en un proceso de ir a más conciencia, es gradual, entonces sigue operando. Entonces lo puedes usar a tu favor para que cuando lo reconozcas, te acuerdes de ir a tu respiración, a tu cuerpo, a conectarte con la esencia de ti, a estar presente. Y el ego, cuando tú estás presente, el ego no te puede armar ninguna historia. Sí, yo de verdad que cuando trato de hacer ese ejercicio, cuando como tú dices, me doy cuenta porque tengo que estar peleando por ella, con ella, Ujú. ella ni siquiera se entera que es lo más No, increíble. estás No, peleando con tu propio ego, claro, estoy peleando conmigo y digo, ya, pero sí, ¿qué estás importa que peleando con tu sombra. con mis sombras, sí? ¿Es tu producción? Sí, es mi producción. Ya, y cuando hago Pero, eso, como que pero desaparece tal mira, cual. lo que pasa es que ese es un punto importante, porque en el fondo, cuando tú tratas de salir de un proceso que finalmente es generado por un patrón de pensamiento, es un patrón que opera en tu pensamiento, cuando tú tratas de negociar con ese patrón también a través del pensamiento, o sea, el pensamiento te dice, uy, me estoy comparando, entonces tú dices, ya, pero no tengo por qué compararme porque es una tontera, bla, 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 bla. No, con eso no estás trabajando en salir del patrón. No, Simplemente lo estás postergando, pero va a volver a sí, aparecer, sí, por porque, eso te digo, porque sigue operado. es muy repetitivo en el día, es muy repetitivo, así como que sigo batallando con él y de verdad es cansador. Claro, claro. Entonces estás negociando constantemente. Cada vez que lo ves, tratas de negociar, ¿ah? Sí, Y pensando con un proceso, reemplazando el patrón con un proceso de pensamiento. Y el patrón opera sobre eso mismo, por lo tanto, simplemente lo estás guardando, pero va a volver a salir en otro momento, porque sigue ahí. Entonces, por eso sabes que la forma de salir es ir establecerse más y más y más y más en el momento presente. Insistir en eso, insistir en eso, insistir en eso. Y cuando lo vuelves ya parte de tu estado natural, no tienen dónde operar esos patrones. No tienen dónde operar. voy a, lo voy a tratar de poner en Hágale, práctica. hazle caso a Eckhart, hazle Sí, caso. sí, me acuerdo de Funciona. él cuando estoy en eso, digo, ¿qué diría él? ¿Qué pensaría? Bueno, acá te acaba de decir y ahora voy a mandar el video al grupo, así que para que lo vuelvas a ver y mira la última parte porque ahí dice exactamente lo que tienes que hacer. Sí, los tengo que Tal ver cual. muchas veces para que me entre algo. No, sí, Gracias, bueno, Sergio. si esto funciona así, es repetición, repetición, repetición. Si fuera a apretar un botón, estaríamos todos iluminados, ay, Y arriba de además, una nube. sí, y además, como puede que sea el ego también que dice, oye, llevas 60 años de tu vida practicando este patrón y lo quieres El eliminar ego también, en el ego uno. también. Sí, ¿ves? Sí. El ego. El ego también, sí, pues esa es la voz Entonces, del ego, esa es la voz del sí, ego. Se sí. transforma, ¿ves? Pasa de villano A superhéroe. A Salvador, y después viene y te apuñala por la espalda y te dice, ¿cómo fuiste tan incapaz de salir de eso? No, sí, así es el ego, sí. Es muy tramposo. Y mira, si lo peor es que no existe, si eso es lo más triste, no existe. Ay,
Ya, gracias, Gracias, Francisco. Sergio. Voy a darle la palabra a Claudia, que está ahí esperando hace rato. Gracias. Clau, Hola, buenas tardes a todos. hola. Qué gusto, me encantó el video, me encantó. De Muy hecho, lo voy bueno, a volver sí. a ver y me encantaría pasarlo inclusive pues en temas tan actualizados como lo que es pues los cuerpos, ¿no? Tan comparados, o sea, aparte de lo que significa el ego, me parece que es básico pues trabajar en esto en las escuelas, ¿no? Porque estamos en una sociedad pues que está totalmente comparándonos, o sea, nos ponen a compararnos desde peques con el sistema educativo que hemos tenido, ¿no? Siempre viendo a ver quién tiene mejor calificación, quién es el más listo, la más lista, ¿no? Con este sistema piramidal, pues en el de yo gano y tú pierdes, nos ponen a compararnos y eso genera mucha pues sí, confusión y autoengaño, ¿no? Entonces, sin tener presente lo que es el ego, ahorita me gustó muchísimo haciendo la comparación, ahora sí que haciendo la comparación, Sergio, del momento en que nos hiciste favor de guiar la meditación. Y hubo un momento en que además de la respiración en el punto fijo y el recorrido en el cuerpo y la sensación, nos dijiste, ahora logra ver quién eres, o sea, la presencia que está ahí, que no se mueve. Entonces me pareció muy bonito como compararlo con lo que Eckhart está diciendo y que yo estoy intentando entrarle y entenderle, ¿no? Desde esa esencia de quién soy para poder ponerlo en práctica al ver este patrón tan fuerte que tenemos en temas hablando de mujeres, que me pareció muy interesante el ejemplo porque no es que los hombres no, pero en general sabemos que el cuerpo femenino ha sido muy explotado y muy llevado a la comparación por tanto todo el tema de la cosmetología, que va a ver quién es la más bonita, a ver quién es la más linda, a ver quién tiene mejor cuerpo. Y es muy fuerte esto, ¿no? Y lleva a ver quién, hacia explorar que la belleza, qué es la belleza también, ¿no? Es como, me pregunto exactamente, ¿qué es la belleza? O sea, realmente, como dice, no tiene nada que ver con la forma, ¿no? O sí, o nos han hecho pensar que sí, pero, o sea, como si una flor fuera bella y un escarabajo no fuera bello, o no sé, esto es mucha filosofía de entrar en lo que es la belleza, pero regresando un poco a esto que compartía nuestra compañera Francisca, creo. Ah, sí, Sí, Francisca. Francisca. A mí me, a mí me pasó, me ha pasado en mi vida. Yo fui bailarina clásica y en el ballet clásico se busca muchísimo la belleza de la línea, la belleza de la forma, la belleza de... Y eso es muy lindo porque pues enaltece el alma y te gusta ver lo hermoso, pero también en mi vivencia, ay, fue fuerte porque era como... O sea, ¿en qué momento volteas a ver a la compañera y te comparas, pero desde qué lugar te comparas? ¿Por querer ser como ella o querer no ser como ella? Y, pero entonces sí era muy importante que hubiera una guía, sobre todo cuando eras niña, que te dijera, no, pues, o sea, no es para compararte para hacerte sentir mal, sino para, no sé, es todo un tema esto de las comparaciones. Sí, 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 sí. tremendo, sí. Tremendo, sí, pero bueno, me gustó muchísimo esto de conócete a ti misma, que es como parece cliché, pero pues va por ahí, ¿no? Sin ese autoengaño de lo que es el Mm. ego y agradezco, este video me encantó muchísimo y también te digo, la forma como tú llevaste al principio me hizo todo el sentido de por Qué dónde, por bueno, lo menos por dónde, ¿no? qué bueno, Sí, sí, sí. qué bueno, Claudia. Me alegro mucho. Sí, bueno, lo que tocas tú también pasa por algo que es una estrategia egoica, finalmente, y que lo hemos hablado también en otras charlas acá, que es la autoestima. Claro, La autoestima, hay gente que dice, pero ¿cómo? Si a mí, yo estudié autoestima, me leí libros, me enseñaron a reforzar mi autoestima. Entonces, cuando Eckhart dice que la autoestima es egoica, es un aparato egoico, así lo llama él, un egoic device, un aparato egoico.
un mecanismo egoico, la gente se sorprende mucho. Y, pero la autoestima finalmente es parte de de una etapa de nuestro desarrollo. O sea, tú a un niño no le puedes decir que no tenga autoestima, tienes que apoyarlo de alguna manera, pero lo que falta es que a ese mismo niño tú le puedes enseñar no solo que admire lo que él es capaz de hacer, o ella, si es una niña, y sus habilidades y sus virtudes, sino que también uno puede a los niños empezar a mostrarle su profundidad desde niño. ¿Ah? Eso que está dentro de ellos, porque uno piensa, un niño no lo va a entender. Si hay alguien acá que haya hecho la prueba, yo la he hecho con mi hijo, no la prueba, lo hago permanentemente con ellos. Mm. Ellos lo toman mucho más rápido que un adulto, Sí. ¿ah? Conectarse con su profundidad. Entonces, eh, también si te fijas el video, nuestro ego, para que lo entendamos, nuestro ego funciona en blanco y negro. Entonces, al escuchar el video, también nuestro ego nos hace ver, entonces me tengo que olvidar de lo externo. Si me fijo en lo externo y, por ejemplo, cuido mi cuerpo, o cuido mi belleza, o lo que sea, o mi físico, eso es malo porque es egoico. Y no, el video no dice eso. Apunta a lo mismo que te estoy diciendo de un niño que tú le puedes trabajar su autoestima y al mismo tiempo la dimensión de su profundidad, de su esencia. Entonces, el video, ¿qué te dice? Te dice, disfruta la forma, disfruta de la belleza de la forma, pero incorpora la dimensión de tu profundidad que te permite admirar la belleza en todas las formas y no empezar a competir, Wow. no empezar a competir con los demás. ¿Qué forma es más bonita? ¿Ah? Claro, Y ahí, claro. bueno, puedes ir cada vez más profundo mirando hasta dónde el ego está metido, porque si te fijas, bueno, eso va para otra, para otra sesión, pero si te fijas, el ego, como busca identidad, trata de volver permanente aquello que es impermanente. Entonces se aferra a la forma. Ujú. Y en el plano de la forma, ¿qué es permanente? Nada, absolutamente nada. Entonces, si te fijas, lo que está haciendo el ego es tratar de poner, de afirmarse de algo que no, de lo que nunca se va a poder afirmar porque la forma siempre está cambiando. Claro. Siempre, siempre, Ujú. hagas lo que hagas, nuestro cuerpo va cambiando. Entonces ahí Claro. tú empiezas a ver y dices, claro, mira lo que está tratando de hacer el ego, está tratando de cantar, de volver permanente algo que no tiene ninguna posibilidad de hacerlo. Entonces ahí empiezas también a ver el engaño más en profundidad, ¿ah? Más en profundidad, de darte cuenta que en realidad a lo mejor el secreto de ir más allá del ego es ser parte del cambio y no estar buscando eh, lo permanente en la forma, sino que ser parte del Aceptar, cambio. aceptar el Desde cambio, jugar el juego del cambio claro, desde aquello en ti que no cambia y que es realmente permanente, que que es es la la esencia. presencia. Claro, y Ujú. de ahí todo un juego. ¿Ya? Y puedes mirar la belleza y saber que esa belleza que estás viendo afuera es una manifestación de esa belleza que está dentro tuyo también, que es en la vida, es una manifestación de la vida. Entonces puedes Ujú. ir de a poco acercándote a esa realidad más profunda. ¿Ah? Primero mirando, mira, reconociendo ese ego, dice, ¿por qué me molesta que alguien sepa más que yo? ¿Por qué me molesta que alguien invalide mi opinión? ¿Por qué me molesta que mi vecino se compre un coche, un carro nuevo? Por qué me siento así? ¿Sí? Sí, Y ahí empieza a mirar a este impostor, a este fantasma, que o se hace como los pasar. celos también, ¿no? Claro, empieza a observarlo y al empezar a observarlo y al mismo tiempo, como te decía antes, empezar a usarlo para en esos momentos estar más en presencia, está avanzando, para que esas cosas después, porque la vida, usando el ejemplo del video, tarde o temprano te va a hacer enfrentar el cambio, tarde o temprano. Envejecemos, O claro. sea, el cuerpo se va a ir,
Sí, El cuerpo se va a ir y se va a ir de a poco, entonces lo va a ir viendo que se empieza como a disolver. claro, ¿Ah? ¿Y dónde estás tú en eso? En ese juego de la forma. ¿Ah? ¿Aferrada a la forma? Si estás aferrada a la forma vas a sufrir mucho. claro. Si Ujú. no, es parte de. Qué bonito. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Gracias. Le paso la palabra a Isabel. Sigues muda, a ver si te puedo ayudar desde acá. Ahí sí, Hola, ¿qué tal? ahí sí. Hola, hola, Isabel, ¿qué tal? Muy bien. Mira, era un poco más de lo mismo. La verdad es que me ha impactado mucho el vídeo y lo que ha contado la chica porque, bueno, me estoy muy identificada sobre todo cuando me levanto todas las mañanas, me miro al espejo a ver cómo tengo el pelo, a ver cómo tengo la cara, a ver no sé qué, a ver no sé cuánto. Entonces me hago como una especie de autoanálisis, autocrítica. Oye, estoy más gorda, estoy más flaca, estoy más no sé qué, estoy más no sé cuánto. Todo relacionado con la parte física. Entonces, bueno, quería un poco ver cómo eso se puede tratar porque yo lo hago automático total y además con el tema de todo lo que es la ropa, la apariencia física que me pongo, que no me pongo, me voy a poner esto, me voy a poner lo otro. Y eso pues es un poquito una esclavitud en algún momento. O sea, por una parte es verdad que hay que disfrutar de la belleza, o sea, bueno, de la belleza, de la no belleza, de todo, pero en mi caso a veces un poquito ya también cansado, ¿no? Entonces, claro, encontrar el Ujú. equilibrio entre, porque, o sea, decir, bueno, pues no me he visto, me pongo un trozo de hábito y ya está. No, tampoco, tampoco creo que yo pueda hacer eso. Entonces, un poco encontrar el equilibrio porque a veces es un rollo, ¿no? Que si el pelo lo tengo bien, que si lo tengo mal, que si tengo que ir a la peluquería, que si no sé qué. O sea, todo ese tipo de pensamientos egoicos, pues a mí la verdad que me dan mucho la lata de siempre, ¿no? Entonces, bueno, no sé. Ya. Bueno, a mucha gente le pasa, yo no creo que seas la única, es normal, Sí, sí, pero, pero no es. pero un poco lo que estábamos hablando recién, en el fondo es equilibrar por dónde, no empezar a luchar con eso, no empezar a luchar con eso que ya lo estás observando y te produce cansancio. ¿A dónde se fue Isabel que no la veo? ¿Se cayó? Uy, se cayó. Bueno, pero le respondo acá para que lo vea después. El- la respuesta no es tanto luchar como eso, sino que empezar a trabajar la otra dimensión, para que ahí sí que produzca el equilibrio. ¿Ah? Trabajar la dimensión interior, la dimensión de presencia, para que eso no se robe toda la película. ¿Ah? Porque si no, empezar a pelear con eso es también cansador, muy cansador. Y no tiene nada de malo preocuparse de la apariencia física, si eso no es el problema es el desequilibrio o cuando empiezas a compararte con los demás o cuando empiezas a decirte cosas feas a ti mismo, ya en un caso muy extremo, a ti misma o a ti mismo, ¿ah? A decirte, por ejemplo, me odio, estoy hecho una vieja o un viejo, ¿ah? O estoy gorda o estoy flaco o estoy aquí o estoy allá. O Ahí soy tú una sabes. tonta. Claro, claro. Así que ahí volvió Isabel. Se cayó, Isabel. Bueno, te estaba diciendo, estaba respondiendo que en el fondo la forma, lo voy a decir bien rápido porque hay varias manos arriba, después puedes ver el video de nuevo. La forma es no pelear con eso, porque no tiene nada de malo que te preocupes de tu apariencia física. El cuerpo es para cuidarlo, es tu vehículo, no tiene nada de malo, pero hay un desequilibrio. ¿Por qué? Porque falta más encontrarte con la profundidad de quién tú eres, porque cuando eso empieza a crecer, el ego es menos capaz de inventarte cuentos y comparaciones y además que una de las cosas naturales que ocurre y que es cosa de ver a toda la gente que inicia un camino espiritual es que te simplificas. ¿No? Y el ego es el que complica, entonces va a empezar seguramente a encontrarle belleza a cosas más simples y no tanto estar en una competencia con los demás, sino que también empezar a ver la belleza en lo simple afuera y eso se va a empezar a reflejar en ti.
finalmente eh, todas esas interpretaciones son también producto del estado de conciencia en el que estamos. Entonces, como ese estado de conciencia está en algún tipo de movimiento o evolución, por algo estamos en este grupo, aprovecha ese impulso y transfórmate con todo lo que nos está diciendo Eckhart. Pero ahí en el video también, para que lo vea después, tiene varias cosas que puede empezar a aplicar ahora mismo. ¿Ah? Y lo que dice al final, o sea, imagínate qué bonito empezar a ver que la belleza que estás viendo afuera, tú la tienes dentro. Es la belleza de la vida que tú eres. Entonces, ya pues, eso. Gracias, Isabel. Sí, Andrea, tú tienes la mano arriba. No sé si Carolina parece que la tenía antes que yo. Yo creo que estabas tú, Ah, creo. Sí, salvo que lo haya tapado alguna pantalla de algo, pero tenía una pantalla abierta acá de alguien que quería entrar. No sé bueno, lo voy quién. a hacer, lo voy a hacer cortito. Mira, yo quería compartir a propósito de hoy día de una experiencia que tuve. Fui a una misa de aniversario de la muerte de mi primera suegra y al lado mío llegó un viejito en silla de ruedas que debe haber tenido, no sé, 90 100 años, muy viejito, pero vestido impecablemente hasta con corbata y fue solito con la cuidadora. La cuidadora estuvo toda la misa. ¿Me escuchan? Sí, Ah, ya. Toda la misa leyendo, viendo su celular. Y de repente yo lo tenía pegado a este viejito al lado y estuve todo el rato fijándome en él, en las cosas que él hacía. Cantaba como los dioses y viejito, viejito. Y de repente le dijo a la niña quiero ir a comulgar, apenas caminaba, llegó en silla de ruedas y fue a duras penas, se tropezó, casi se cae a comulgar. Y cuando llegó el momento de dar la paz, yo dije, este viejito es el primero que me encantaría abrazarlo. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que el viejito era muy viejo, o sea, en los patrones actuales es casi un desecho. Eh, pero yo logré ver la belleza de él eh, en en su soledad, porque estaba solo, sentado al lado mío, viviendo la misa con la pasión que seguramente había experimentado en su vida. eh, y fue tan bonito ese momento, te juro que, bueno, yo estoy un poco alejada de la iglesia, pero para mí fue un regalo hoy día haber estado sentada al lado de ese hombre. qué Entonces, bonito. lo que les quiero decir es que es una tontera estarse comparando, porque como dice Sergio, uno igual inevitablemente lo hace, si yo también lo hago, no es que yo no lo haga, pero la belleza no está en el, no sé, para mí no tiene tanta importancia la belleza física, tiene más importancia, creo, otras cosas, no sé, ese tipo de detalles como ver la O sensibilidad. digamos que no es la única belleza, podríamos decir, por lo menos. Claro, No es la única belleza. Y, y, claro, tam- y tampoco es belleza cumplir con ciertos estándares que nos han enseñado. claro. Claro, porque ese viejito debe ser invisible para los ojos de montones de personas, especialmente de los jóvenes, que Mm, se sienten dueños del mundo y que son lindos. claro. Pero uno puede ver la belleza en cualquier ser humano, en cualquier ser, Y en todo. y en Empieza a ver, todo. hay una parábola de Jesús que habla de eso, que no sé si la conocen, que van con los discípulos y encuentran un perro muerto. ¿La conocen o no? Ven un Mm, perro mm. muerto a la orilla del camino y se acerca a Jesús y dice, qué lindos dientes que tiene, blancos como perlas. Bonitos los dientes. Entonces, en el fondo es como, incluso en la muerte, en cosas feas, tú puedes encontrar belleza. Siempre hay belleza. Entonces, depende de cómo lo mires. ¿Ah? Entonces, también la gente mayor, si te fijas, eh, parte de ya haber pasado el umbral de identificarse con su forma, también los vuelve más capaces a la gente mayor
de observar esa belleza en todo, ¿no? Y la belleza está ahí para el que la quiera ver, siempre está, siempre está. Lo que pasa es que, bueno, no estamos bastante condicionados, de más está decirlo, estamos muy condicionados, muy, muy condicionados. Entonces ponemos la atención en ciertas cosas, nos fijamos en ciertas cosas, interpretamos cosas también, ¿eh? Interpretamos, ¿eh? Y estamos constantemente, como nosotros estamos tratando de cumplir con un estándar de belleza, si no pregúntenle a los cirujanos plásticos, nada contra la cirugía plástica, pero creo que está un poco abusada. Pero estamos tratando de cumplir con nosotros mismos un estándar de belleza que es bastante arbitrario, y como lo ponemos sobre nosotros, lo ponemos en los demás también. Entonces el que no cumple con ese estándar es menos. Mientras yo más me acerco a ese estándar, soy más; mientras más me alejo, soy menos, y así con los demás también. Y como dice Eckhart, es demencia, es una locura. Aquí Clau puso algo, la anécdota de Buda. Uy, no lo pude abrir, se me cerró. Pero sí, bueno, es que hay varias historias de sabios de Buda también, que en el fondo es dónde estoy poniendo la atención. Entonces, si tú pones la atención en lo que realmente es importante, que es la vida, ¿qué importancia tiene todo el resto? Mm. ¿Qué importancia tiene? Y bueno, hay cosas que de pronto llaman la atención también, de ver gente que también lo comenta Becker en algunos de sus videos, en que gente que para los estándares del mundo, una persona, por ejemplo, lisiada, deforme, en una silla de ruedas, eh, puede tener la mirada más hermosa del mundo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Y al final es ese afán del ego de buscar en la forma algo, ¿no? Algo con que identificarse. Y la forma se está yendo todo el rato, se está moviendo, ¿ah? El universo entero se está moviendo todo el rato. Y el ego trata de aferrarse, 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 aferrarse. Mm. Y nos perdemos tanta belleza que hay, ¿no? Mm. Y terminamos metidos en cuántas cosas, pues tratando de tener el auto del año, la ropa de moda, el corte de pelo. Estamos viviendo ni siquiera ilusión, una alucinación colectiva, pero alucinación al fin. Gracias, Andrea. Gracias a ti. Gracias, gracias. Uy, hay varias manos arriba, sigamos, yo no tengo problema. Fabián, sí, Buenas tardes, buenas tardes. buenas tardes, ¿qué tal? Desde Argentina. Muy bien, Eh, Me quedé, y esto que voy a expresar, mi reflexión, es a modo de eh, signo de pregunta, no a modo de afirmación. Como que dividí el compararse con otros, la belleza por un lado y la producción por otro. La belleza, bueno, gracias a Dios no me siento incluido ahí, no me siento identificado en que yo me esté comparando con otro, tal vez lo hago por ahí sin darme cuenta. Me enganché más en el lado de la producción a raíz de lo que comentó eh, Ro- Rafaela, bueno, se me fue, Roberta, se me fue el nombre de la que habló bueno. primero. Francisca, Eh, Francisca. Y me llevó a una afirmación de Robert Kiyosaki, que el sistema educativo en el que vivimos es el de la era industrial. Entonces, en la era industrial nos preparaban para producir cada vez más. Entonces, el sistema educativo nos hace comparar con otros para
que sea más productivo ese ser humano. Entonces tenemos una formación educativa, cultural, donde tenemos que romper con ese patrón. Y tratando de ser sintéticos, en mi caso personal me dedico a la gastronomía. Y cuando hablamos de comparar con otros, y yo miro, digamos, mi colega a ver cuántas mesas ocupadas tiene y cuántas mesas ocupadas tengo yo. Pero no es por el solo hecho de comparar, sino que ese es un indicador que yo estoy trabajando menos. Entonces me hace mirar por qué estoy trabajando menos, qué estará haciendo mal, o se abre uno nuevo, es más moderno. Y por otro lado, el camarero que trabaja, también yo lo obligo indirectamente a que trabaje por producción porque él trabaja por un porcentaje de lo que vende. Entonces lo estoy intimando a que produzca más y se mire con el del costado. Y por ahí en muchos ámbitos de los que trabaja Roberta también se da así. El que junta durazno por ahí trabaja en base o le pagan en base a los kilos producidos, ¿no? Entonces, bueno, me llevó a reflexionar sobre todo ese tema a mí. Gracias. Gracias, Fabián. Sí, bueno, es un aspecto que no tiene por qué no estar en el fondo. La comparación en el sentido práctico no está mal. O sea, si estás midiendo cuánto produce al día, cuánta cosecha hace, cuántos kilos cosecha, cuánto vendes al día, en sentido práctico, no tiene nada de malo. El punto que estamos atacando acá, o a lo que apunta el video, es cuando esa comparación tú le atribuyes un sentido de valor de ti. En el fondo, decir, yo soy menos, yo valgo menos como ser humano, valgo menos que el que produce más que yo. Soy un ser humano inferior. ¿Ah? O intento esforzarme, no porque quiero que a mi negocio le vaya bien, sino que porque quiero ser más que el resto. ¿Ah? Entonces, si tú lo empiezas a ver cómo opera en todas las situaciones de la vida, por ejemplo, en una discusión política generalmente lo que se da no es un intercambio para tratar de buscar la verdad o un punto común, sino que es un intercambio para ver quién tiene la razón, porque el que tiene la razón se siente superior al otro y el que pierde la discusión se siente inferior al otro. Entonces, por eso en la discusión política, cuando alguien le dice a otro que está equivocado, el otro le devuelve con un golpe, ¿no? O con un, como dicen en Argentina, con una piña. ¿Ah? ¿Por qué? Porque siente que le quitaron algo de su identidad, porque la persona se identifica con su opinión también. Entonces, básicamente es, si la comparación la estoy usando para yo ponerme por encima de los demás, o si me hago el víctima para ponerme por debajo de los demás, que en realidad cuando me pongo como víctima debajo de los demás, me estoy poniendo en una posición de superioridad moral, porque soy la víctima, estoy jugando el juego del ego. Estoy llevando algo que podría ser práctico, que es simplemente ver cuánto produzco, cuánto soy capaz de hacer, con identidad. ¿Quién soy yo? Yo soy el malo, los otros son los buenos. O yo soy el bueno y los otros son los malos. Yo soy el mejor que, los otros son peores que yo. O yo soy peor que los otros. Ahí es cuando empieza el problema. Ahí es cuando empieza el problema del ego. Porque si te fijas, en todas las actividades humanas, el ego siempre está en esa competencia. Siempre está en esa competencia de ser más que. ¿Por qué? Porque el ego lo que está buscando es ser, eh, tener más identidad, ser más yo. Entonces, por un lado, se compara con los otros y por otro lado, otra mirada del mismo fenómeno es que intenta ver a los otros como más otros, porque mientras los otros son más otros, yo soy más yo. Entonces, si te fijas, nosotros los seres humanos, un caso exagerado es el racismo, es un caso exagerado, pero lo que está operando ahí es que estoy poniendo la atención en las diferencias y no en las similitudes, porque si tú miras a un ser humano del color que sea, tenemos muchas cosas más en común que las que tenemos diferentes.
Pero sin embargo, el ego está poniendo la atención en lo diferente. El ego siempre está buscando qué me diferencia del otro para yo ser más yo. Entonces, eso me diferencia y si hay alguien que tiene algo parecido a lo mío, entonces tengo que ganarle, tengo que ponerme por encima. Entonces tengo que ser el que cosecha más, produce más, el que tiene el mejor auto, corre, carro, coche, etcétera. Ese es el juego del ego. Ese es el juego del ego. Este fue una tocadita de ego que vimos ahora, cómo funciona en el nivel de cuerpo. ¿Para qué? Para que lo podamos ver. Pero cuando lo empiezas a ver, te empiezas a dar cuenta que opera en todo. Es como que fuera el cristal a través del cual ves la realidad. Está todo el rato operando, metiéndose en todo. Entonces, observándolo, uno lo empieza a debilitar, sin hacer nada, solo con observarlo, porque con observarlo ya no le das, no le sueltas tu pensamiento para que haga lo que quiera con él, para que construya la historia que quiera. Empieza a debilitar, se empieza a debilitar, se empieza a debilitar. Entonces, nosotros tenemos ciertas, como dices tú, Fabián, esta formación en que nos han criado de manera competitiva y productiva, orientados a producir y a cumplir ciertos estándares. Tenemos la autoestima, que hay libros, talleres, cursos enteros de autoestima, siendo que básicamente la autoestima, y lo digo, sin, ojalá nadie se asuste, la autoestima refuerza el ego, y tenemos además una mirada desde la psicología en que nos dice que el ego es una parte esencial nuestra. Pero todos los maestros espirituales de Buda y antes en adelante nos dicen que el ego puede ser trascendido. Entonces, tenemos una realidad que es la que nos dice la cultura en que vivimos, en que nos dice prácticamente que tenemos que cultivar el ego, o sea, cultivar la autoestima, trabajar la autoestima, tenemos que trabajar nuestra identificación egoica y compararnos. eh, Desde la psicología nos dicen tenemos que integrar el ego, que funcionar el ego hay que darle su lugar, que es lo que mucha gente dice, el ego tiene su lugar y es necesario, pero todos los maestros espirituales nos dicen que no. Entonces, como decíamos la otra vez que hablamos del ego también, tampoco se trata de, entonces, tengo que eliminar el ego. No, no, porque es gradual. Estamos camino a, como especie, estamos camino a una trascendencia del ego. Ya hay unos pocos que han llegado ahí y hay cada vez más gente que está en ese proceso, claramente, y es lo que está ocurriendo. El siguiente paso, como dice Eckhart también, en la evolución de la conciencia, trascender el ego, que es no dejar de ser quien uno es. ¿Ah? No quiere decir, oh, no, ya no soy Sergio. No, es simplemente, esta es mi forma temporal, que además está cambiando todo el rato, pero mi sentido de identidad está en la esencia de mi ser, no en mi forma temporal. Y mientras tenga una forma temporal, la uso, la disfruto, la comparto, la mantengo lo mejor que puedo, y... pero mi esencia, mi identidad está en mi esencia, no en mi forma externa. Mi forma externa es mi identidad de forma que siempre está cambiando. Entonces ahí no ocurre una identificación egoísta. Dejo de competir y dejo de estar buscando constantemente reforzar una identidad que no tengo ninguna posibilidad de nunca satisfacer porque no existe, no existe. Es una formación, es producto del pensamiento. Es quien mi mente me dice que soy. El ego es una idea, para resumirlo, es una idea, no es real. Sigamos porque gracias, Fabián, para que puedan los que tienen las manos levantadas. Don Robert, tanto tiempo. Le doy la palabra a Carolina mejor porque lo mío se desvía un poquito, tiene relación, pero no. ¿Les Bueno, parece? como quieran, Y si Carolina, es muy tarde, ya será en otro momento. Ahí lo yo no vemos. tengo apuro, que si nos Ya. quedamos los que nos quedan. Carolina creo que la tenía después. Sí, pero ahí está. Hola, Carolina. ¿Estás con el parlante apagado? O apaga la cámara para que se te pueda escuchar, porque parece que está mala la conexión. ¿No quieres preguntar? Ya está.
parece que no le funciona a Carolina la conexión, Robert, así que Ahí ya me escuchan. Sí, sí, ya. apaga, ahora sí, No, sí. Ah, ya, es que pero no sé, apaga la estoy cámara como para que perdida. escuchemos, apaga la cámara porque para que pase el audio, porque ya está con mala señal. Ya, ok. Vamos a ver. Ahora sí, Así, ahora mejor. sí, sí, Ah, mejor. bueno, perfecto. Sí, es que estoy un poco perdida con la señal y los botones hoy. Buenas tardes o noches a todos. Hola, hola, En hola. el video, en el video Edgar dice, cuando le habla a la mujer que pregunta, él le dice que pues ese sentimiento que ella tiene es porque ya está grabado en su conciencia, ¿no? Es decir, que ella ya viene repitiendo un patrón de algo que quedó grabado en su conciencia, que ella aprendió en algún momento de pronto de su niñez, como a sentirse identificada con inferior ante la belleza de las demás, tal vez. Entonces, es eso, no solamente aplica para la autoestima, sino precisamente es la identificación que tiene nuestro ego, cómo se identifica y de esa forma, pues si el ego nuestro se identifica con una mujer que no es tan bonita como las demás, entonces esa es la cuestión de poder llegar como a disolverlo, ¿no? A disolver esa identidad egoica en los momentos en que de pronto sintamos esa necesidad de, o esa sensación, ese sentimiento de sentirnos menores, inferiores, de sentirnos pobres. Por ejemplo, Mm. si en algún momento de nuestra niñez vivimos situaciones de pobreza o algo así, entonces en vez de sentirnos pobres, tratar como de observar ese momento, esa incomodidad, esa sensación para poderla con la presencia irla disolviendo, ¿correcto? En Y el fondo son condicionamientos, Carolina, son condicionamientos que, que uno podría tratar de ver dónde ocurrieron, que muchas terapias apuntan a eso, a tratar de ir a ver, bueno, de dónde viene este condicionamiento? ¿Me lo heredó mi abuela, mi madre, o lo traigo de otra vida, que también puede ser, para los que creen en otras vidas? Entonces, ahí es muy útil la enseñanza de Buda en que dice, si tú tienes una flecha envenenada, preocúpate de sacarte la flecha y no de ir a ver quién la disparó. Entonces, preocúpate de de observar el patrón, y si ese patrón ya te está dando problemas, porque lo estás observando que causa problemas, obsérvalo, empieza a observarlo y empieza a tomar las medidas a tu alcance para que ese patrón deje de operar. ¿Ah? En vez de entrar, el primer paso, yo te diría, para cualquier patrón, es cuando lo logra identificar, es simplemente observarlo. exacto, sí, exacto. Muchas veces cuando te pones a pelear con el patrón, le das fuerza, porque la pelea es energía que le estás dando al patrón. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque a veces cuando empiezas a pelear con el patrón, eh, tapas con presión ese patrón y se te potencian 10 patrones más que ni siquiera habías visto. Se te potencian. O sea, Claro, tapo el patrón ansioso y se me potencia el patrón depresivo o obsesivo. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces siempre observarlo, ser consciente, y con solo ser consciente ya el patrón deja de operar totalmente, ya se debilita, solo con observarlo, solo con darte cuenta, por ejemplo, usando el ejemplo de la chica del video. Si ella dice, uy, mira, me estoy comparando con esta otra chica, y solo con observarlo se deja de comparar. claro, sí, es Es correcto. O sea, como, yo por ejemplo, te realmente, empieza a comparar con alguien que tiene mucho dinero y simplemente en un momento te das cuenta y dices, mira, me estoy comparando, y simplemente haciendo ese ejercicio ya no te estás comparando. Entonces estás viendo el patrón, y a eso es lo que me refiero cuando digo que estás usando ese patrón para volverte más consciente, porque el simple hecho de ser capaz de observar ese patrón por todos los ángulos, de por arriba, por abajo, por todos lados, mirarlo efectivamente cómo opera, cómo se está manifestando, ¿qué es? Te estás poniendo más consciente. Eso es lo que está ocurriendo. esa es Eso la es lo que está práctica, ocurriendo. claro.
Claro, y no tienes que decir, mira, voy a hacer esto, esto, otro. ¿A qué se refiere Cartole con eso de entrar en presencia? ¿Qué ocurre cuando tú entras en presencia? Lo que ocurre cuando entras en presencia es que toda esa conversación mental que necesita tiempo para, o se debilita o disminuye, si no para totalmente. Y ahí empieza a ver la situación tal cual es. Y empieza a observar y a darte cuenta que, mira, me estoy comparando, mira, me estoy sintiendo menos que los demás, por ejemplo. Me siento menos que los demás. Da lo mismo Claro, empezar a ver, ¿y por qué? Simplemente, mira, ¿y por qué o sea, y me estoy sintiendo así? Y observarlo. ¿Y eso qué es? Me estoy comparando, ¿no? claro. Empiezo a observar, y en ese ejercicio estás trabajando tu conciencia, solo con ese ejercicio. Sí, sí, esa es la meta, ¿no? No, es No, no podernos es la observar meta, no es a la meta, diario, es el trabajo diario, la no es práctica. la meta. Exacto. La meta yo ni la veo todavía. Sí. Es hacerlo a diario y tratar de hacerlo la mayor cantidad posible y no huir, o sea, tratar de evitar ese Empezar a sentimiento de observar, rechazo para, empezar a observar lo que te está ocurriendo, empezar a claro, observar y empezar a reconocer, por ejemplo, este tipo de patrones. Yo siempre digo que cuando tú reconoces un patrón, realmente lo reconoces en ti operando y lo observas y eres consciente de que ese patrón está a ti y lo empiezas a observar, sin darte cuenta vas a empezar a observar muchos otros patrones que a lo mejor ni siquiera habías visto. claro, es que todos pues tenemos una identidad egoica, que sencillamente, como por ejemplo dice Fabián, que se forma en la escuela, porque somos, por ejemplo, países tercermundistas como Colombia, que la educación es simplemente para que salgamos a trabajar, a producir y a crearnos No, como un sentimiento de estamos muy grupo. Entonces, condicionados, estamos todos muy condicionados. exactamente. Entonces, simplemente es que no solamente desde casa, sino a nivel social, dentro de la ciudad, del país en que cada uno vive, Mm. tenemos muchos adoctrinamientos, muchos condicionamientos, muchos patrones que conforman nuestra identidad egoica finalmente. Entonces, es hacernos consciente de que sí tenemos esa identidad egoica y empezar a limpiarla, empezar a observarla y Observarla, pues, es eso, hacerlo observarla día a día. porque te doy así como dije, un tip, te doy otro tip. Eh, Todos los patrones egoicos operan en el nivel de conciencia en donde ocurre la identificación egoica. Repito, todos los patrones egoicos operan en el nivel de conciencia en donde se produce la ilusión del ego, en donde tú crees que eres ese movimiento de pensamiento llamado ego. Entonces, si ahí se producen, si ahí operan todos esos patrones, no tiene mucho sentido empezar patrón por patrón a tratar de sacarlos, disolverlos o ponle el nombre que quieras, sanarlos, porque vas a sacar uno y te quedan 200.000, porque somos puros Mejor, patrones. mejor Entonces, buscar subir el entonces, nivel de conciencia. entonces, en vez de ir uno por uno, toma uno y sobre él vuélvete consciente. Entonces se te va a mostrar otro y se te va a Sí, mostrar otro y úsalos para tú observarlo y ser más consciente y te aseguro que muchos patrones se van a ir y jamás te diste cuenta ni siquiera que los tenías. A lo mejor algún día decir, ah, mira, eso me pasaba a mí y ahora ya no me ocurre. Ah, era un patrón. Ah, no me había dado cuenta. Ahora que lo miro me doy cuenta que sí tenía ese patrón también. Entonces, a lo que está apuntando la enseñanza de Eckhart es esta evolución de conciencia que está ocurriendo en nosotros, en mí, en ti, en todos nosotros. ¿Cómo puedo yo alinearme con eso para que siga ocurriendo? Para que siga ocurriendo. ¿Cómo me sumo a este despertar de conciencia? Y para eso son estos indicadores, son indicadores. Mira, observa así los patrones, obsérvate cuando te comparas con los demás, obsérvate, obsérvate
cuando te sientes mal porque alguien dice que está equivocado. Obsérvate cuando entra a una discusión tratando de tener la razón y defendiendo más tener la razón que la verdad. Obsérvate, date cuenta, porque simplemente con darte cuenta ya hubo un movimiento de conciencia en ti, solo con darte cuenta, solo con darte cuenta. Entonces, mientras más te des cuenta, más te vas a seguir dando cuenta, porque finalmente volverse consciente son muchos darse cuenta, son muchos darse cuenta, porque el despertar de conciencia ocurre por sí solo. Entonces tú te asomas y te vas dando cuenta, te vas dando cuenta, te vas dando cuenta y lo vas aprovechando para ir nadando hacia donde va la corriente y no contra la corriente y tampoco para que la vida te tenga que dar golpes para que ocurra ese despertar. Observar, 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 observarse. Ocupar este mismo video de ahora y ver, bueno, en cuántas otras situaciones puedo agarrar esto mismo, que iba apuntado a compararse en cuanto a la apariencia física, en cuántas situaciones de mi vida yo puedo observar esto mismo comparándome en cualquier otro aspecto y hacer el trabajo, observarse. No es tan difícil. Lo que pasa es que también es el mismo ego el que quiere llegar y clavar la bandera y decir llegué a la meta. Es día a día, día a día, día a día. Y darse cuenta, así como ya, yo creo que todos acá nos hemos dado cuenta de cosas ya, en esta altura del partido, ya nos hemos dado cuenta de cosas. Bueno, sigamos dándonos cuenta de cosas, pues si de eso se trata, no se trata de llegar a la meta, porque si nos ponemos el objetivo de llegar a la meta vamos a estar siempre frustrados y siempre persiguiendo un fantasma. Es día a día, día a día. Hoy día, en esta situación, en esta discusión, en este problema que se me presenta, ¿qué tan consciente estoy? En esto que me trajo la vida ahora, ¿qué tan consciente estoy? ¿Cómo estoy entrando? ¿Estoy entrando consciente o estoy entrando inconsciente? A pelear, a compararme, a tratar de ganar, a tratar de imponer mi opinión, a condenar, a juzgar, día a día, día a día, día. Un día se puede mejor que otro, pero día a día, cuando uno se acuerde, seguir, 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 seguir. Y ese pequeño movimiento, mientras más día a día uno lo vaya repitiendo, empieza a cambiar el rumbo. Empiezan a cambiar las cosas que nos suceden y empiezan a cambiar la forma en que las cosas nos afectan y la forma en que nos relacionamos con los demás. Pero creer que es encendido, apagado, o sea, ahora saqué este patrón, por lo tanto mi vida cambió, no, no funciona así. Es una transformación, transformación. Y todas las transformaciones tienen un periodo de proceso. Es gradual, es gradual. No es me quito, me pongo. Me quito el ego, me pongo la presencia. No, no funciona así. Me quito el patrón, me vuelvo presente. No, no funciona así. Entonces también aprovechar el ego, dejar de compararnos con un yo idealizado de lo que tengo que llegar a ser y simplemente trabajar día a día. Y cada paso que doy es un paso que doy. Y cada vez que me doy cuenta, me doy cuenta. Y cuando no me doy cuenta, porque me faltaba. Me di cuenta que no me di cuenta. Ya eso es un paso. ¿Se dan cuenta, no? Me di cuenta que no me di cuenta. Eso es una toma de conciencia. Me di cuenta que fui inconsciente. Ahora eres más consciente, te das cuenta que eres inconsciente. Ya, pues le voy a dar la palabra a don Robert para que no se nos aburra, no se nos quede dormido. Y ya después, Bueno, última pregunta así o vale. comentario. Porque, Mira, es una pregunta en relación al tema de la sexualidad, porque en la sexualidad también nos van ocurriendo una serie de patrones y
y con una pulsación en las cuales algunas personas están mucho más identificadas porque la libido es más alta, en fin. Me gustaría saber cuál es la mirada de Icar en relación a la pulsación sexual. Y porque nosotros estamos viviendo desde hace décadas ya, por supuesto, un cambio cultural con respecto a los conceptos de familia, a los modos de relacionamiento. ¿Para qué hablar el tema del comportamiento sexual genital propiamente tal, con todas las aplicaciones y todas estas cosas? Entonces, pero ¿qué pasa con la propia pulsación sexual? Que, insisto, en ciertas etapas de la vida pueden ser con un mayor grado o con menor grado, pero el patrón sigue estructuralmente hablando de la misma manera, es decir, relacionarte con el otro, que es lo que me pasa a mí, casi mirando al otro como un objeto más que un sujeto. Y la sociedad con toda la tecnología potencia más ese patrón. Y sin duda que yo hago uso de todo ese mundo también. Entonces, bueno, también por el hecho que yo soy homosexual, que eso también, digamos, le da otra connotación también al tema. Y me gustaría saber cómo va el tema de la pulsación sexual porque, claro, ¿y qué sería el amor en relación a eso? Porque para mí los conceptos de amor en esos mundos es un romanticismo que es una ilusión, pues, y la sexualidad es un dulce. Entonces, pero bueno, quisiera saber y también cómo lo van experimentando gente que va teniendo o está en la carrera, por decirlo así, carrera no de competencia, sino de experiencia de la conciencia, porque, por ejemplo, en el tema que nos convoca hoy, por supuesto que uno siempre se está comparando, yo hasta con las poses de yoga, o sea, sin duda, o sea, que lo más que se podía hacer es inevitable, y ya yo siempre me termino riendo de mí mismo, y al final es como que me estoy contando un chiste yo mismo, entonces, pero con la sexualidad, fíjate que no... Lo tengo desarmonizado todavía, no lo tengo claro, no sé para dónde va. Y quizás que tenga que ver con el hecho de los estímulos. Pues sí, sí, cuando yo era chico y vivía aquí en Santa Cruz, o sea, en el campo chileno, digamos, claro, no había publicidad, no había nada. Entonces ahora hay tantas cosas que de repente es imposible, digamos, no excitarse, la ropa, la estética, cualquier cosa, hasta la venta de un auto erotizado. O sea, en fin, Bueno, eso. Me gustaría saber cómo lo aborda Eckhart Tolle, si hay un vídeo, si alguien le formuló una sí, pregunta sí hay, relacionada. hay, hay. Me Pero gustaría saber yo creo que eso. tú intuyes la respuesta, ¿ah? Pero está bien Sí. la pregunta. Yo creo que tú intuyes la respuesta va en la línea de Cartole. En el fondo eh, metámoslo en el saco de placer, ¿ok? Mm, Entonces, en el fondo es cuando tú estás solo persiguiendo el placer, es un pozo sin fondo, sin duda. es un pozo sin fondo. Es en el fondo, eh, como le dicen los budistas tienen un nombre muy bueno que es fuego de paja, fuego de paja, o sea, una tremenda llama, Claro. pero no calienta nada y se apaga rápido. ¿Ah? Mm. Entonces, es una buena metáfora porque en el fondo eh, necesitas constantemente estar alimentándolo porque si no, entonces, em, a lo que apunta Eckhart es a que estás enfocándote solo en la dimensión del placer del sexo. Por lo tanto, estás alimentando una necesidad que tiene que ver con tu ego también. ¿Ah? No, sin duda, pues sí, yo sé que tiene que ver con el Claro. ego. El que está, Entonces, entonces, no en el está. fondo, a lo que apunta Eckhart, si me acuerdo bien, porque tiene video y lo podríamos poner, ¿ah? Creo que hace tiempo que no vemos ningún video de sexo, en algún momento vimos uno, pero a lo que apunta Eckhart es a, a
a lo mismo que a la experiencia de vida diaria, agregar una dimensión como complemento a la parte únicamente física. Y ahí ver qué ocurre, agregar esa Mm. dimensión. Entonces, lo que ocurre finalmente, hay un video en que lo dice muy graciosamente, porque le preguntan si todos somos la misma conciencia, eh, entonces yo al hacer el amor con otra persona, estoy haciendo el amor conmigo mismo. Le preguntan eso. Y Eka responde, sí, obviamente después da una gran explicación, ¿no? Pero dice sí, en el fondo sí, ¿no? En el fondo sí. Y ocurre lo mismo con el amor, que en el fondo el verdadero amor no es ese enamoramiento, que es el amor superficial, temporal, fuego de paja. Mm. eh, el verdadero amor es el reconocimiento de que yo soy el otro. Mm. Entonces al final es más que decir este amor o este sexo es de inferior categoría, porque uno lo podría entender así, es una invitación a decirte, mira, si tú agregas esta dimensión en tu vida, el nivel de profundidad adicional en todas las áreas de tu vida, incluida en el sexo, es algo que no te puedo explicar con palabras, es algo que no te puedo describir con palabras. Entonces es una invitación. Entonces tú puedes empezar en otras áreas em, más fáciles de abordar en lo cotidiano, en situaciones cotidianas, empieza a darle otra profundidad y empieza a darte cuenta que tu vida se empieza a transformar en tus relaciones, y a lo mejor eso te puede dar el ánimo a decir, bueno, y si sigo en este camino y eso empiezo a ver qué ocurre también en mi dimensión sexual, cómo esto puede enriquecer esa dimensión también. Si veo que está enriqueciendo las otras dimensiones de mi vida, ¿qué ocurre con esta? ¿Mm? Entonces, Mm. por un lado empiezas a descosificar el sexo y a divinizarlo. Y si te fijas, Sí, claro, no solo eso lo puedes hacer con el sexo, lo puedes hacer claro. con todo, con tu trabajo, aunque sea el trabajo más odioso que uno se puede imaginar, tú lo puedes transformar en una experiencia espiritual. Todo lo que Mm. hagas, todo lo que hagas, o como alguna vez puse en Instagram un post, eh, cuando invitas al amor, al verdadero amor, a esa conexión con tu ser, a tu vida, te das cuenta que todo lo puedes hacer con amor. Hasta ponerle un límite a alguien lo puedes hacer con amor, ¿no? Hasta Mm. decirle a alguien, hasta aquí no vas, ¿no? Y el sexo es parte de nuestra naturaleza, ¿no? Entonces también el mirarlo en su profundidad, ¿no? Le empieza a sacar todos esos papelitos de colores que le pegan las personas en la calle, en los medios, en las redes, que son papelitos de colores. Y que esos papelitos de colores con el brillo te encandilan, pero la dimensión profunda de nuestro carácter sexual, de nuestra sexualidad, puede ser mucho más de lo que nos imaginamos cuando no hemos ido a esa profundidad. Entonces, de nuevo, ¿qué ocurre, para ponerlo así directamente a la experiencia de uno? ¿Qué será lo que podrá ocurrir con mi experiencia sexual si yo me transformo profundamente? Interesante invitación, ¿no? Mm. Interesante invitación. Muy interesante. Mm. Y eso es una posibilidad al alcance de cualquiera. Claro, Y sobre todo al alcance tuyo que estás participando de estas sesiones. sin duda. Mm. Claro.
O sea, Porque el darse lo que hablábamos cuenta, recién, la experiencia de belleza se empieza a transformar. La experiencia, entonces todo lo demás también y con mayor razón. Si tu experiencia de vida se intensifica, ¿qué podrá pasar con tu experiencia sexual, que es parte de tu experiencia de vida? Lo mismo, no puede pasar otra cosa, ¿no? ¿No? No puede pasar otra cosa. gracias. Si finalmente lo que nos invita Écar no es a que tengamos que reparar algo en nosotros porque esté malo, sino que es una invitación a vivir la vida con mayor intensidad, con mayor profundidad, en todas sus dimensiones, en todas sus dimensiones. ¿Cómo no va a ser bonito estar más vivo? Bonito es, ¿no? Bonito es. Y todos acá hemos tenido ciertas experiencias en que yo les miro la cara ahora y saben exactamente de lo que estoy hablando, porque ya hemos tenido experiencias en que nos damos cuenta que, había un nivel de profundidad mayor ahí. ¡Wow! Ya, bueno, eso se puede llegar a todo, a todo, a todo, a todo. Ya pues, queridas amigas y amigos, 1/4 para las 10, 1 hora 43 de sesión. Yo creo que ha sido la sesión más larga del último año, pero está bien, una bonita sesión. Ya pues, próximo domingo yo no voy a estar porque a la hora que hacemos la sesión voy a estar viajando, ¿ah? Voy a estar en movimiento y no por tierra, pero voy a ir en un bus en el sur de Chile que son 1000 kilómetros y no tengo ninguna seguridad de tener buena señal. Así que, y además que si me conecto en el bus, capaz que se asuste la gente con las cosas que hablamos. Así que mejor que el próximo domingo no tengamos sesión. Voy a tratar sí de mandarles un video. A lo mejor voy a buscar ese video, Robert, sobre que hablo de Por favor, sexo, me Eckhart, interesaría. y se los voy a enviar para que por lo menos vean un video el domingo y ya retomaríamos la semana siguiente. Bueno, Perfecto, ya muchas pues, gracias. ahora les envío el video de lo que habló Eckhart para que Listo. lo vean antes de irse a dormir. Ya pues, Ok. buenas Chao, noches, gracias. gracias, que estén muy bien, nos Gracias, vemos buenas luego. noches. Chao, chao, buenas Chao. noches y buenas tardes para otros. Buenas tardes, sí.